Acuérdense, Pitágoras, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos cateto A, cateto B, hipotenusa. Sabemos que los catetos es menor que la hipotenusa y tenemos una relación que es la dada por Pitágoras. Esto lo voy a demostrar cuando vea Euclides. Con Euclides voy a demostrar que Pitágoras es correcto. Podemos aislar primero la hipotenusa sacando raíz cuadrada a todo esto. Y de esa forma, la hipotenusa, ¿qué es? La raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De esta relación puedo aislar a cuadrado, restando b cuadrado a todo. Y me queda a cuadrado es c cuadrado menos b cuadrado. Puedo aislar a como sacando raíz a ambos lados. Y me queda que el cateto A es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En forma análoga, aíslo el cateto B. Y de esa forma también conseguimos la misma relación. Es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Eso es Pitágoras. ¿Ya? Ahora. Ejemplo. 3, 4, C. C es la hipotenusa. Entonces, ¿qué sabemos? A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es C al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 9 más 16, 25, saco raíz cuadrada 25, 5. Ahora, la verdad es que yo no quiero que utilicen Pitágoras, ¿ya? Al viejo anciano hay que dejarlo descansar en paz y no hay que molestarlo, porque él ya trabajó mucho en la vida. Entonces, ¿qué quiero que utilicen? Semejanza. Voy a tomar dos triángulos semejantes. A, B, C. D, E, F. ¿Qué sabemos entonces? Si son semejantes, lados homólogos están en la misma razón. Entonces, A sombrero es a A, como B sombrero es a C, como C sombrero es a C, y eso lo llamo N. Esto es una serie de razón. N es la parametrización que sería una constante, la constante de esa razón. Entonces, de acá A sombrero partido por A es N, A sombrero es NA. B sombrero partido por B es N, entonces B sombrero es NB. C sombrero partido por C es N, entonces C sombrero es NC. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que si esta es una terna pitagórica, por obligación esta es otra terna pitagórica que obedece a la primera. Si la primera es una terna pitagórica, ¿qué sabemos? A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Si yo multiplico todo esto por N cuadrado, consigo eso. Agrupo el N con el A bajo el cuadrado, el N con el B bajo el cuadrado, el N con el C bajo el cuadrado. NA no es A sombrero, NB no es B sombrero, NC no es C sombrero, entonces dense cuenta que lo que consigo es precisamente lo que les acabo de decir. Perdón. Mucho. Déjenme llevarlo a un corte que sea normal. Ahí sí. Entonces, si eso es una terna pitagórica, esa también es una terna pitagórica. Fíjense, por favor, entonces, eso me lleva a la siguiente conclusión. Si el máximo común divisor entre A, B y C con A, B, C naturales, determinamos el representante de una clase de ternas con valores naturales. Y este sería el representante de esta terna, de estas ternas, y al amplificarlo por n, consigo cualquier otra terna, n real positivo. Es decir, si yo conozco una terna, que son esas las ternas que hay que aprenderse,
3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es 13 al cuadrado, 7 al cuadrado más 24 es 25 al cuadrado, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es 17 al cuadrado, 12 al cuadrado más 35 al cuadrado es 37 al cuadrado. Estos son los que se llaman ternas pitagóricas naturales. Y con estas ternas determino otras ternas como mediante semejanza. Y ahí las tengo. Es decir, si me dan cateto 21, cateto 72, desconozco la hipotenusa y me piden la hipotenusa. ¿Se imaginan sacar la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado? 21 al cuadrado. ¿Se imaginan sacando eso? 72 al cuadrado, para luego sumarlos y sacar una raíz de eso. Me parece que es una locura. ¿Vamos? Entonces, ¿qué hago? El máximo común divisor entre los catetos conocidos, 21, 72 es 3. Entonces 72 lo divido por 3 me da 24. 21 lo divido por 3 me da 7. Y consigo el cateto y el cateto de la terna, 24, 27. Si no me acuerdo de esa terna, ¿qué hago? Saco Pitágoras. Pero saco Pitágoras simplificado. 7 al cuadrado, 49. 24 al cuadrado, 576. La suma, 625, 5 al cuadrado. Si no, yo prefiero trabajar semejanza. Es decir, 3 por 7, 3 por 24, 7, 24. Si no me acuerdo de esta terna, que es 25, vengo a Pitágoras y determino 25. Y luego regreso acá. 3 por 25, 75. Entonces C es 75. ¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se imaginan sacando ese cálculo ahí arriba? ¿Cómo me vería en la prueba? Complicado, ¿no? Por eso, ¿qué se les plantea? Que se aprendan estas ternas. Si no se las aprendan, saquen Pitágoras, pero simplificado. Y no saco esto, sino que calculo esto, que es mucho más sencillo. Ahora, otro ejemplo. Me dan cateto 35, hipotenusa 99, me piden el otro cateto, es decir, me están pidiendo B. ¿Qué hago? Voy a sacar 91 al cuadrado, le voy a restar 35 al cuadrado, me parece una locura. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy planteando? Que utilicen semejanza. Para eso, ¿qué voy a buscar? El máximo común divisor entre 91 y 35, 7. 91 dividido por 7, 13. 35 dividido por 7, 5. Entonces, 35 es 7 por 5. 91 es 13 por 7. Con esta información vengo acá. Y en este caso, lo que estoy desconociendo es el A. El A es lo que desconozco. Es decir, desconozco el cateto. Desconozco ese cateto. Y eso es lo que estoy calculando. Entonces, ¿qué tengo? 5, 13, 12 ternas pitagóricas. Si no me acuerdo de esa terna pitagórica, saco de acá Pitágoras, pero de ninguna forma acá. Es decir, 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado.
13 al cuadrado, 169, menos 5 al cuadrado, menos 25, 144, 12. Determino el 12. Y con ese 12 vengo acá. 7 por 12, 84. Determiné precisamente el cateto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Dense cuenta, por favor, si me dan 1,5, me dan 2, la otra, ¿qué sería? Si me fijo bien, 1,5, 2, el 1,5 se relaciona con algún entero, con el 3 medios, ¿no? Entonces el 2 lo escribo 4 medios, 3, 4, 5, terna pitagórica. Entonces, ¿qué tengo acá? 5 medios, 2,5. ¿Me demoré mucho? Saqué Pitágoras, sí, pero sin Pitágoras. Con el concepto de ternas pitagóricas y con el concepto de semejanza. El representante de una clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, existen ternas irracionales. Mantengo el 1. Beta, los catetos se mueven 1, 2, 3, se mueven en enteros. Determinamos entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado 2, raíz cuadrada de 2. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado 5, raíz cuadrada de 5. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado 9, 10. Entonces tenemos este tipo de terna. ¿Cuál es la importante acá? Esa. Que esa obedece al triángulo isósceles rectángulo. Entonces voy a mirar esa terna. Esa se llama un triángulo notable, esas son ternas notables. 1, 1, 2. Cateto, cateto, hipotenusa. Eso es un triángulo isósceles rectángulo. ¿Qué sabemos? Que si esto es 1, esto es 2, inmediatamente, ¿esto qué es? 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1, 1 más 1, 2, raíz cuadrada de 2. Entonces, amplifico por A. A por 1, A por 1, A por raíz cuadrada de 2. Pero esto lo puedo escribir también de otra forma, en relación a la hipotenusa y no a los catetos. Cateto A, lo escribo en relación a la hipotenusa D. Dense cuenta que sabemos que D es raíz cuadrada de 2 por A. Multipliquen esto, multiplíquenlo por raíz cuadrada de 2. Multipliquen eso por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, 2A. Es igual a raíz cuadrada de 2 por D. Y esto ahora lo divido por 2. Divido esto por 2. Y me queda precisamente A es raíz cuadrada de 2 partido por 2D. Por lo tanto, esto lo estoy escribiendo en función a la hipotenusa o lo puedo escribir en función al cateto. Están las dos formas de escribir esta y estas relaciones se tienen que ubicar. O también eso lo pude haber visto como Pitágoras mismo. 45, a ver, puse los ángulos acá, sí se están puestos. Dense cuenta, 45, 45, cateto, cateto, hipotenusa. Entonces, ¿qué sabemos? A al cuadrado más A al cuadrado es X al cuadrado. 2A al cuadrado es X cuadrado, saco raíz. Y me queda que X es raíz cuadrada de 2 por A. También lo puedo mirar desde ese punto de vista. También existen otro tipo de ternas irracionales. Las hipotenusas son enteros, un cateto siempre es 1, entonces dense cuenta, 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3, raíz cuadrada de 3. 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8, raíz cuadrada de 8. 4 al cuadrado, 16, menos 1, 15, raíz cuadrada de 15. Este tipo de ternas también juegan a veces rol. Y la terna importante es esta que está acá. Esa es la terna que tienen que saberse. Y esa terna obedece
a la mitad de un equilátero. Dense cuenta entonces, la mitad del equilátero, altura, base, hipotenusa. 2, 1, raíz cuadrada de 3. Fíjense bien, 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3, raíz cuadrada de 3. Amplifico esto por A y ahí tengo. Entonces, fíjense bien, la hipotenusa es 2A, lo estoy sacando en función de la base que es A. A, 2A, A raíz de 3. Pero 2A también es la hipotenusa, es el lado del triángulo equilátero. Entonces, si lo saco en función de B, sabemos que B es 2A, por lo tanto A es B medio. Entonces, esto es B medio raíz de 3. Se puede escribir el triángulo de esas tres formas, sin ningún problema de esas tres formas. Dense cuenta, ahora lo escribo en función de la altura. La altura no es A raíz cuadrada de 3, entonces vengan acá. Si yo esto que está acá lo multiplico por raíz cuadrada de 3, Después H. por raíz cuadrada de 3, me queda raíz cuadrada de 3 por H, 3H. raíz cuadrada de 3 por 3, 3A. Esto lo divido ahora por A. Esto lo divido por A, perdón, lo divido por, disculpen, 3, ahí sí, me queda precisamente eso. Entonces A es H tercios raíz de 3, 2A es 2 tercios H raíz de 3. Es decir, este triángulo lo puedo escribir de esa forma, de esa forma, de esa forma, y todos obedecen a esa terna pitagórica. Desde el punto de vista de Pitágoras, ¿qué estoy haciendo entonces? Triángulo equilátero, trazo la altura, que sabemos que es transversal de gravedad a medio, es altura, es bisectriz también, 30, 30, 60, 60. Estoy mirando la mitad del equilátero. Fíjense bien que acá estoy mirando la mitad de un cuadrado, donde esa sería la diagonal del cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? H al cuadrado más A medio al cuadrado es A al cuadrado. Abro eso, me queda H al cuadrado más A cuadrado cuarto es A cuadrado. Aíslo H cuadrado y me queda A cuadrado menos A cuadrado cuarto. Amplifico esto por 4. Entonces me queda amplifico eso por 4, simplifico, factorizo y llego precisamente a que 3A cuadrado cuarto es H al cuadrado dense cuenta, factorizo acá, y me queda entonces, dice llanamente, perdón, menos 1, y nos queda eso. Luego saco raíz y me queda eso. Entonces finalmente conseguimos eso. Y era la otra forma de ver. Ustedes se dan cuenta
es preferible este. Menos cálculo, más razonamiento, con otro razonamiento que es semejanza. Es exactamente lo mismo. Aplicaciones. No se olviden que acá tengo una área A. No, lo saco mejor porque si no lo dejo tal cual, pues no me va a caber ahí. Tendría que achicarlo mucho. Dense cuenta que esto es A al cuadrado, área A, B al cuadrado, área B, C al cuadrado, área C. Siempre Pitágoras se relaciona con eso. Aún más, yo esto lo puedo generalizar y acá puedo trazar, tomar, por ejemplo, no un cuadrado, sino que figuras semejantes, donde lados homólogos serían A, B y C. Y si esto es una semicircunferencia, semicírculo, 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 este semicírculo más esa superficie es esa superficie por Pitágoras siempre. Esa es una aplicación de Pitágoras que a veces aparece. Ahora, ¿qué significa medir? Significa comparar cuántas veces está contenido un patrón de medida en la superficie a medir. En el caso de la superficie, el patrón de medida es una unidad cuadrática. Es un cuadradito, hito, chiquitito, que es una unidad cuadrática. Y miramos, en el caso del rectángulo, cuántas veces está contenida esa unidad cuadrática en el rectángulo. Puede ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, yardas cuadradas, lo que sea, unidad cuadrática. Entonces, si me fijo bien, acá puedo colocar b veces la unidad cuadrática. Acá puedo colocar a veces la unidad cuadrática. Entonces, ¿cuántas unidades cuadráticas tengo acá? A por B, ¿qué unidades cuadráticas? Y de ahí viene el concepto de área. A por B, ¿qué unidades cuadráticas? No se olviden siempre de la unidad con la cual están midiendo. Cambia el patrón, cambia esta medida. Porque la medida depende del patrón. Entonces, vimos que el rectángulo era A por B. Si yo trazo esa diagonal, sabemos que el rectángulo se particiona en dos triángulos congruentes. Si son congruentes, son equivalentes. Estas áreas son las mismas. Entonces A es 2t. Entonces t no es A partido por 2. Y el A no es A por B partido por 2. Eso no es cateto por cateto partido por 2. ¿Y qué sabemos? Que el cateto A corresponde a la altura B, a la altura del vértice B, a la altura del vértice B. Por lo tanto, realmente tengo cateto y altura respectiva al mismo vértice. Acá está el vértice A, vértice B. Cateto B corresponde a la altura del vértice A. El cateto A corresponde a la altura del vértice B. Entonces, esto que está acá, también lo puedo mirar como al revés. Es decir, cateto B corresponde a la altura del vértice A. Epa, ahí sí.
Permítanme achicar esto un poquitito. Ahí sí. Entonces, siempre la superficie del triángulo va a ser cateto por altura respectivo a ¿qué? Al mismo vértice. Cateto por cateto, cateto por altura. Entonces, dense cuenta, por favor, que siempre sabemos que hay una altura al interior. Siempre la altura del vértice del ángulo mayor. Entonces tengo ahí la altura al interior. Quiero mirar si realmente el área es base por altura partido por 2. Al trazar esa altura, ese triángulo lo particiono en dos triángulos que no son congruentes, no son equivalentes, que tienen la misma altura, distintas bases. Entonces dense cuenta que el triángulo T sería el triángulo 1 más el triángulo 2, donde en común tienen ese segmento, pero el área de un segmento de longitud finita siempre es área nula. Por lo tanto, el que tengan eso en común no altera la suma de las superficies. Y A lo particiono en dos pedazos, B y C, que tienen en común un punto, y la longitud de un punto, la longitud, acuérdense que es la medida de una distancia, es una línea. La longitud de un punto es longitud nula. Por lo tanto, no altero nada al particionar eso de esa forma. Entonces, si me fijo bien, triángulo 1, cateto por altura, B por HA. Cateto por altura o cateto por cateto partido por 2. Entonces, con esta información vengo acá. Factorizo por HA medios y B más C no es A, y de ahí acabo de comprobar que es cateto por altura respectiva partido por 2 es correcto. Sabemos también que hay triángulos que tienen alturas al exterior. Entonces me interesa ver que si también se cumple la misma relación. Base por altura partido por 2. Extiendo esto, la prolongación del lado opuesto. A esto lo llamo C. Esto es A, esto es HA. Me interesa el área del triángulo T1, pero acá tengo un gran triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo lo particiono en dos triángulos, T1 y T2, que también es un triángulo rectángulo. Entonces, sabemos que T1 es igual a, T es igual a T1 más T2. T lo conozco, base por altura partido por 2. Cateto por cateto partido por 2. T2, que es rectángulo, también lo conozco, cateto por cateto partido por 2. Aíslo T1 y es T menos T2. Sustituyo T ahí, sustituyo T2 ahí. Factorizo por altura media, HA partido por 2. El C se anula y precisamente acabo de comprobar que eso es correcto. Base por altura partido por 2 siempre se cumple. Entonces, puedo asegurar, y ahora sí puedo decir que eso es cierto porque lo acabo de comprobar, que siempre el área de un triángulo es base por altura respectiva partido por 2. El perímetro es la suma de sus contornos, A más B más C. Déjenme arreglar esto. Ahí sí.
Ahí sí. Ahora sí lo puedo usar. Entonces, dense cuenta que esa relación siempre se cumple. El perímetro siempre es la suma de sus contornos. Ahora, ejemplo, si me dan que la base es 6 y la altura respecto de esa base es 8, inmediatamente 6 por 8 partido por 2. No se olviden las unidades. Centímetros cuadrados es el área, porque las unidades son centímetros. Si esto fuese metro, estos centímetros, para poder buscar el área debo equiparar las unidades, ya sea todo lo paso a centímetros o todo lo paso a metro. Me queda 20 centímetros cuadrados. O bien me dan eso en un plano cartesiano, si me indican que estos son paralelos a los ejes, determino estas distancias con Pitágoras, o bien viendo la distancia en los ejes. Esta distancia es 12, esta distancia es 16, 16 más 12, 28, ¿no? Esta distancia es 4, esta distancia es 3, 3 más 4, 7. Entonces, 28 por 7 partido por 2, 98. Me queda 14 por 7 y eso es 98. O bien, usando álgebra, también puede aparecer así. Me dan que una base es x cuadrado centímetros, la altura es x menos 7 centímetros, base y altura respectivas. Las mismas son correspondientes, la base y la altura respectiva. Me dan, sea el triángulo de base tanto y de altura respectiva, porque no puede ser cualquier otra altura respectiva, x menos 7 centímetros es. Entonces base por altura respectiva partido por 2. Eso, por eso, centímetros cuadrados. Centímetro, centímetro. Eso es binomio por binomio, lo desarrollo. Ahora, existe la fórmula de Heron. Esta fórmula no ha aparecido casi nunca. Pudiese aparecer, no creo, pero la veo por cualquier cosa. La fórmula de Heron es una forma de calcular el área sin la altura. Y si yo conozco el perímetro y conozco el lado A, B, C, lo tengo inmediatamente. Y vendría dada por esa relación. La raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C. Esa es la fórmula de Heron. Esa fórmula se puede demostrar, no es tan difícil, tendríamos que verlo eso sí fuera de clase. El semiperímetro siempre es el perímetro partido por 2. Esa fórmula aparece en el libro, ¿ya? Ahora, triángulo rectángulo. ¿Qué sabemos? Cateto, cateto, hipotenusa. Los catetos respectivos son alturas. Cateto B es la altura HA, cateto A es la altura HB. Por lo tanto, cateto por cateto partido por 2 o C por HC partido por 2. Acá voy a sacar, acuérdense que la hipotenusa la sacamos por Pitágoras. B al cuadrado más A al cuadrado es C al cuadrado. En raíz. Fíjense bien. De acá, HC no es siempre A por B partido por C. Y esta es una de las conclusiones que vamos a mirar cuando veamos Euclides, cuando pruebe Pitágoras. Perímetro, la suma de sus contornos. A más B más C. Triángulo isósceles. Si yo tengo la base y la altura sobre la base, tengo el área. C por HC partido por 2. Pero no se nos olvide que la altura sobre la base es también transversal de gravedad y es también bisectriz. ¿Eso qué me está indicando?
que la altura se relaciona con la base y con el lado no basal. Esto es C medio, ¿no? Esto es A. Entonces, HC cateto no es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Abran eso y ordénenlo y llegamos a eso. Entonces el área también lo puedo escribir en función de A y de C y sería eso. Esa es otra de las versiones de Heron, por si acaso, ¿ya? Eso también viene de Heron. Que lo puedo mirar no en función de la altura, sino que en función de sus lados. El perímetro siempre es la suma de sus contornos, lados no basales más el lado basal, 2A más C. Triángulo equilátero. Sabemos que tenemos la altura, es la misma, la altura también es transversal de gravedad, también es bisectriz. Sabemos que eso es 30, 30, a medio, a medio. Sabemos que es la base por la altura, el área. Pero sabemos que existe una relación entre la altura y la base. ¿Mediante qué? Pitágoras. Ahí. Sabemos entonces que h es a cuadrado menos a cuadrado medio. Entonces sabemos por ternas pitagóricas que h es a medio raíz de 3, podría sacarlo acá por Pitágoras o bien semejanza. 2, 1 raíz de 3. Si esto es 1, esto es un medio, esto es un medio raíz de 3 por a. Entonces la tengo acá. Puedo aislar h, ya lo hicimos, y me queda que a es 2/3 h raíz de 3. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo el h acá. En vez de h coloco eso. Y me queda a cuadrado cuarto raíz de 3. No se nos olvide, por favor, que el área y el perímetro también en el caso del triángulo equilátero, no se olviden que el triángulo equilátero es un triángulo regular, es un polígono regular, por lo tanto todos sus lados se relacionan, todos. ¿Eso qué nos indica entonces? Que el área lo puedo escribir en función de la altura. Sustituyan acá, en vez del A, la altura. Dense cuenta de lo siguiente, por favor. Y yo en vez del A sustituyo la altura, si en vez del A sustituyo la altura, estoy sustituyendo eso ahí. Entonces, abran eso. Me queda 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, en el numerador me queda 3, desarrollen eso, lo voy a hacer acá. A ver, lo hago para que se vea bien. Ya. Lo voy a agregar acá abajo. Epa. Ahí sí. Entonces estoy viendo el triángulo
Estoy mirando eso. Fíjense bien acá entonces, por favor. De acá, desarrollen eso. Y no me queda acá. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3. Eso está por si acaso. Ahí hay un por, lo voy a poner para que no pierdan de vista la operación. Tres, y esto me queda h cuadrado por 3. Epa, vamos a hacer una cosa. Lo saco para afuera. Este 3 lo subo ahí arriba. Estoy reordenando todo. Epa. Ahí sí. Ahí. Simplifiquen eso. 4 se simplifica. 3 partido por 9, 1/3. Por eso es que nos queda precisamente el área ahí. El perímetro, exactamente lo mismo. Voy a sustituir, en vez de A, lo voy a escribir en función del H. Cuidado, por favor, porque estas relaciones han aparecido ni siquiera en geometría, han aparecido en álgebra, en funciones, y les piden el perímetro en función de la altura, o bien el área en función de la altura. Entonces sustituyo eso ahí. Dense cuenta, el 3 se simplifica y me queda 2h por raíz cuadrada de 3. El perímetro en función de la altura o en función del lado. Cualquiera de las formas es correcta. Ahora quiero agregar teoremas. Si yo tengo triángulo AC, triángulo AD, con una altura común, lados respecto de esa altura colineales, entonces dense cuenta que esta área, a ver, AD, déjenme pintarlo con otro color, ahí sí. Fíjense bien, área A, base por altura partido por 2, base, área AC. Área AD, base por altura partido por 2. La razón de las áreas es esa razón. Simplifico la altura común, simplifico el medio, y siempre la razón de las áreas está dado por qué, razón de los lados respecto de esa altura común. Hay veces que en la prueba juegan con esto. Otro teorema. Si yo tengo un triángulo
A con una base A, un triángulo B con la misma base, alturas distintas, entonces dense cuenta, por favor, que el área A es base por altura partido por 2. El área B es base por altura partido por 2. La razón de las áreas, simplifico el lado común, simplifico los medios y me queda la razón de qué? De las alturas respectivas. Siempre. Voy a ver ahora una aplicación. ¿Se acuerdan cuando analicé a los que asistieron? Se les envié ese estudio, o sea, esas preguntas a todos ustedes. Si las han visto, se tienen que haber dado cuenta que estaba apareciendo en regularidades numéricos el modelo exponencial. Busqué ese ejercicio. Esto lo saqué de un PowerPoint institucional y lo pegué acá. Y lo acomodé. Porque me sirve precisamente como una aplicación de área que puede aparecer fácilmente en la prueba. Me dan ese triángulo, trazan mediana y quitan ese pedazo. Entonces, si me fijo bien, esta superficie es 3/4 de esa superficie, ¿no? Porque estos son congruentes, equivalentes. Le quito eso. Luego, a esta otra superficie, a cada uno de estos triángulos, le trazo las medianas y le quito los del medio. Entonces no me queda 3/4 de A2, 3/4, 3/4, 3/4 ¿de qué? De A2. Y 3/4 de A2 no es 3/4 de 3/4 de A1. Entonces no me queda 3/4 al cuadrado de A1. Fíjense bien que tengo acá allá, no puedo trabajar. 3/4 elevado a 1, 3/4 al cuadrado de A1. Entonces, la regularidad numérica no está dada por eso. ¿Estamos de acuerdo? Busqué la figura N, lo que va a obtener como superficie. Esa aplicación fácilmente puede aparecer en la prueba, porque ya ha aparecido 3 o 4 pruebas casi consecutivas para atrás, modelo exponencial. Y si me quieren jugar con el área, yo jugaría con algo así. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Sí, profe. Ahora, dije que iba a mirar criterios para averiguar qué tipo de triángulo era. Criterios o criterio para averiguar qué tipo de triángulo tenemos. ¿Ya? Si tengo un triángulo cualquiera. Ahí sí. Dado un triángulo cualquiera. ¿Qué tipo de triángulo? Ahí está. El cualquiera está de más. Entonces voy a tomar C mayor o igual que A y B. Es el mayor de los lados. Si cumple Pitágoras, inmediatamente tenemos triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Donde eso es A cuadrado más B cuadrado. Dense cuenta, eso es eso es B, 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 eso es A, A, A. Déjenme ponerle nombre a las cosas. Entonces, tenemos A lo pinté de rojo, ponemos este A con rojo entonces.
donde eso es A. Eso es A. Eso es A. El B es eso, lo pinté de verde. Eso es B o eso es B. Entonces dense cuenta que el C está acá abajo. El C lo voy a pintar de negro. Sabemos que A cuadrado más B cuadrado es eso, porque eso es un triángulo rectángulo. Si el C yo lo agrando, dense cuenta que eso sería acutángulo. Agrande ese ángulo. Por lo tanto, ese triángulo es obtusángulo siempre. Si el C lo disminuyo, acuérdense que eso es A cuadrado más B cuadrado. Entonces dense cuenta que si el C es menor que eso, es un triángulo obtusángulo, siendo A, B menores o iguales que C. ¿Entienden esa relación? Entonces podía utilizar Pitágoras para saber si es acutángulo, obtusángulo o rectángulo. ¿Sí o no? Sí. Entonces también puedo utilizar, a través del criterio de los lados, puedo determinar si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Esa es la materia que quería ver hoy día con ustedes. Esta materia se las voy a enviar hoy día mismo. Hoy día mismo les voy a mandar el libro y la 14 y la 15 que diga. Necesito que resuelvan en forma paralela 14, 15 y 16. Partan primero con Pitágoras, triángulos, luego cuadriláteros, luego circunferencias, luego equivalencia, y sepan diferenciar las preguntas, porque yo prefiero seguir este orden, cosa que las guías no lo siguieron. Hubiera tenido que pasar la materia de otra manera, y ahí sí que se volvían un 8. Salvo que conocieran la materia antes, y ahí sí esa guía era útil. Pero como la materia yo no sé si la conocen, lo estoy mirando bajo esta perspectiva. ¿Entienden lo que estoy mirando entonces, no? Voy a revisar la asistencia. No se olviden que esta materia es